Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales, a Mauricio y Alfredo. Bienvenidos. Gracias, agradezco el privilegio que Dios me ha dado de estar en este programa, también la deferencia que han tenido de Dorita y Jenny al habernos invitado, y estoy a la disposición de ustedes para que les pueda yo dar gracias. Sí, gracias Jenny, gracias Dorita. Realmente es un privilegio igual estar en este programa de Dios para dar testificación de lo que ha sucedido en mi vida. Bueno, las dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Nuevamente llegando a sus hogares con dos testimonios que van a edificarles y a dar esperanza. Vamos a iniciar, Jenny, si te parece, con Mauricio. Cuéntenos cómo fue su vida antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, pues mi vida era como la de cualquier ser humano, pues andaba en el mundo, en cosas que no eran agradables a Dios. Y al conocer a Dios, pues a Jesús, pues cambió totalmente mi vida. ¿Y en qué forma cambió su vida? ¿Qué áreas? Bueno, tocó Dios? todas las áreas en realidad, ¿verdad? Porque Dios cuando lo toca a uno, pues le habla de muchas maneras. A mí, principalmente lo que más me impactó me tocó a través de una enfermedad. Dios prácticamente me humilló, pues yo hice un pacto, un arreglo con Él, y a través de la enfermedad, pues Dios me sanó. Yo tuve un cáncer, Dios me sanó, y nuevamente, pues, vino una paz interior, la que me dio también una disponibilidad una inquietud para conocer más de Dios. Yo ya había conocido anteriormente a Dios. Yo me había congregado en una iglesia anteriormente, hace aproximadamente como 30 años. Estuve congregado y después me separé, volví al mundo, pero me quedó siempre esa inquietud de que yo tenía que reunirme, congregarme. Bueno, después de estar 30 años expuesto a la instrucción de Dios, ¿cómo puede alguien alejarse? ¿Qué podríamos nosotros compartirle a nuestra teleaudiencia? ¿Cómo es posible que alguien se separe, pero que sí hay esperanza de que Dios le haga volver? Bueno, yo considero que Dios me dio una oportunidad más para volver a reconciliarme con Él. Y desde que me reconcilió y me dio esa oportunidad, pues yo he sentido nuevamente muchos cambios en mi vida. Mi vida ha cambiado totalmente, tanto mental, espiritual, y en realidad quizás cuando yo estuve anteriormente no estaba compenetrado con Dios, no tenía la relación que hoy posiblemente tengo con Dios, ¿verdad? A través de la oración, pues Dios nos ha dado muchas armas, por ejemplo la oración la comunicación con Dios, la palabra, su palabra que Él nos ayuda en nuestra vida, y sobre todo considero el Espíritu Santo, que es el que ya ha morado entre nosotros, nos ayuda, pues nos redarguye, nos hace ver muchas cosas, y más que todo nos da fuerza para poder combatir al enemigo, el enemigo que es Satanás, que siempre anda pues detrás de nosotros, tratando de que nosotros no andemos en lo correcto, sino que sigamos en el mismo camino. ¿Y qué trampas nos tiende Satanás para que nosotros desistamos de la fe en Cristo? Bueno, hay muchas, están los vicios, los placeres, las malas compañías, el modo de expresarse de uno, ¿va? Hay juegos, las diversiones, eso nos hacen alejarnos de Dios, y entonces nosotros ya completamente perdemos la mirada hacia Dios, y ya, como dijéramos, tenemos otros dioses, ¿va? En quien nos perdemos el tiempo. ¿Y en qué forma Dios llegó a ser suficiente para Mauricio?
Bueno, yo creo que suficiente. Sí, que considero que todavía no estoy yo completamente digamos, compenetrado con los caminos de Dios. Día a día, pues, voy yo aprendiendo, vamos luchando día a día, pero tengo la fe de que algún día, pues, podré tener una completa relación con Dios, y más que todo lo que yo me he propuesto es obedecer a Dios, dedicarle mi vida, servirle, ya que a esta edad que ya tengo, pues yo creo que ya me siento yo realizado con mis hijos ya profesionales, y más que todo una bendición más tener ya nietos, poder ver mis nietos, y estoy dispuesto pues a que Dios me dé Sí. más tiempo. Me decía que usted sufrió un cáncer. No dudo que un cáncer impacta. Un diagnóstico de cáncer debe sacudir a cualquiera. En ese momento usted pudo ver su impotencia humana. ¿Cómo a través de esa prueba llegó a ser Dios suficiente para su vida? Fíjese que prácticamente lo primero que agradezco a Dios es que yo cuando tuve ese cáncer no sufrí, no tuve dolores ni nada. Me diagnosticaron el cáncer y el médico me dijo, tiene que ser operado pues lo más pronto posible. Y gracias a Dios el cáncer no había invasión en ninguna parte del cuerpo, y me dijo, estamos a tiempo para poder ser operado. Entonces ahí pues yo vi la mano de Dios, porque prácticamente salí bien de mi operación, me recuperé, y después de que haberme recuperado pues empecé a sentir yo esa inquietud. Yo necesito conocer más a Dios, necesito reunirme, necesito tener relación, pero no sabía cómo va. Entonces cuando uno está así, pues lo que yo le pedí a Dios, y Dios quizás tiene su tiempo y su momento, y voy a cumplir 6 años, prácticamente regresé nuevamente, tengo 5 años de estarme ya congregando en un grupo familiar y en la iglesia, y entonces hoy sí en realidad he sentido que en realidad Dios está obrando en mi vida. Gracias a Dios. ¿Y qué consejo podría darle a las personas que tal vez tienen años de estar en una iglesia, pero están vacíos, viven una vida de religiosidad, mas no una verdadera comunión con Dios? ¿Qué consejo les daría? Bueno, el principal consejo es sobre todo pues, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Más que como se pueda. Orar, pero orar en realidad con sinceridad y humildad. Y sabiendo lo que pedimos a Dios, pues, que no sea algo que esté fuera de nuestros límites, no pidiendo como para vanagloriarlos o algo para que podamos, digamos, sentir, sino que con humildad, y sobre todo congregarnos también, congregarse uno en una iglesia, oír la palabra de Dios y ser humilde. Humildad significa para mí aceptar lo que Dios nos manda. Muchas gracias. Jenny. Es interesante oír a Mauricio, pero también queremos oír a Alfredo. ¿Podría usted decirnos cómo transcurrió su vida desde niño? Sí, Jenny, mi infancia fue pues en la guerra, en un medio bastante complicado por los problemas sociales que se viven en este país y en todos los países del mundo. Sin embargo, nunca tuve la presencia dentro de mi hogar de pertenecer a una iglesia. Nunca se me habló de Dios. Entonces mi infancia transcurrió hasta llegar a un colegio cristiano, donde sí empecé a conocer la palabra de Dios, a leer la Biblia, a orar. Y realmente mi infancia, considero, pues, a la par de muchas personas, fue un tanto complicada, Jenny. No fue, gracias a Dios, pues tuve unos padres que fueron responsables durante todo el tiempo que yo conviví con ellos, y realmente eso me ayudó a poderme mantener
en el medio social sin caer en otros tipos de estratos sociales peligrosos o que llevan al alcoholismo por mucho tiempo. Pero posteriormente caí en el alcohol. A ver, ¿cuántos años tenía usted cuando cayó en el alcohol? Andaba por los 16 años. Ya dormía hasta en la calle. ¿Y su relación con el Señor? ¿Qué pasó con su relación con el Señor? Se perdió completamente. Realmente los amigos, el medio, la juventud, hace que uno empiece a buscar más a esos vicios, esas situaciones más pecaminosas y que para el hombre son disfrutables. Y realmente el alcohol me desvió bastante, completamente, familiarmente me desvió del acercamiento con Dios también, más que todo. Entiendo que su juventud transcurrió difícil, el hecho también de estudiar una carrera no le fue fácil, siguió con el alcoholismo, pero ¿cómo usted viene y encuentra a nuestro Señor Jesucristo? Porque usted ya lo conocía, lo desecha y su idea de Dios cambia. ¿Cuál era la idea de Dios que tenía usted en ese tiempo? Sí, yo conocí un grupo de Alcohólicos Anónimos donde me fue fácil dejar de beber. Me invitaron unos familiares al ver mi estado en que yo ya convivía con el alcohol. Ya estaba echando paso adelante firme en el alcohol hasta el grado de decir uno, hasta perder el conocimiento. Entonces se me invitó a Alcohólicos Anónimos y en ese tipo de doctrina que se maneja quizás, o no sé cómo llamarle a la ciencia que se maneja pues en ese nivel de Alcohólicos Anónimos, donde no existe la palabra de Dios, simplemente lo que existe es el deseo, la intención de dejar de beber. Y fue fácil dejar de beber porque uno convivía con gente que no bebía, entonces al no haber alcohol no se bebía, pero posteriormente empezó a meterse aquel detalle de que Dios no es lo que yo conocí en un momento dado de mi vida, en el colegio cristiano que yo asistía. Empecé a ver a Dios simplemente como una energía universal. Ya me lo deletrearon como una persona, no una persona, sino como una energía, el sol. Me hablaban de la luz, del agua, del aire, de la luna. Entonces perdí el concepto completamente. Yo entré a este grupo a la edad de 18 años, 19 años, y como una esponjita fácilmente capté ese concepto. Se pensaba de Cristo, que no me gustaría mencionarlo, la forma en que se pensaba de Cristo. Y ese tipo de concepto lo viví por muchos años, casi 10 años. Ese alejamiento que yo tuve antes de volver a venir a los pasos del Señor. ¿Y cómo regresa usted a los pies de Cristo? Sí, Jenny, la idea que yo tenía de Dios, el concepto que se me formó durante mi juventud, estando en un grupo de Alcohólicos Anónimos, fue que Él ya no era una persona como hoy sé que es, sino simplemente se pensaba en una energía universal. Dentro de eso, el fuego, el sol, el aire, todo lo que nos rodea. Entonces, dentro de mí se empezó a crear una idea, un concepto bien firme de que Dios no existía como yo lo había escuchado en años anteriores, antes de ingresar acá, a Alcohólicos Anónimos. Empecé a utilizar el ateísmo en todo caso. Pasaron años, desde los 18 y 19 años, y empecé a estar con gente que no bebía y fue muy fácil dejar de beber, porque casi convivíamos las 24 horas, si era posible. Y en esa etapa yo seguí estudiando, siempre seguí mi estudio, con mucho esfuerzo, y realmente en la etapa más adelante de mi vida, conocí a la señora que Dios me puso en mi camino, que es mi esposa. Y dejé de asistir a Alcohólicos Anónimos.
siempre manejando el concepto de que Dios no existe. Me acuerdo cuando me casé, simplemente estaba presente en la iglesia porque tenía que estarlo. Pero dentro de mí sabía que lo que me estaban diciendo no hacía de ninguna manera efecto sobre mi persona. Dios en su bondad permitió darnos hijos saludables, pero siempre existía ese problema de que yo consideraba que Dios no existía y que Jesucristo, se me formó un concepto en ello que no quisiera mencionarlo porque es muy fuerte. Y lo he borrado completamente de mi sentir, de mi pensar. Entonces, ese tiempo, estando casado, viendo hijos sanos, simplemente lo atribuía a una energía. Llegué a ese momento de decir, cuando yo trabajé en un lugar de parálisis, hice mi servicio social ahí, y pedía, me acuerdo, imagínense, Jenny, Dorita, cómo yo decía, energía, necesito que mis hijos sean sanos. Sentía yo que atraía energía. A veces me acuerdo que tocaba el vientre a mi hijo, de mi esposa, y según yo, traspasando energía para que ese niño fuera sano. Completamente equivocadísimo en todo este tiempo. En ese lugar donde yo me reunía, realmente ya uno dejaba de sentir aquel amor hacia la esposa, aquel amor hacia los hijos, porque nos enseñaban a que primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si hubieran beneficiados después de esos tres yo, qué bueno, pero si no, problema. Entonces, ese concepto sí estaba bien aferrado yo a eso. Definitivamente, mi mundo era ese. Pasaba casi 20 horas con los amigos y 4 horas en mi casa solo para dormir. Me recuerdo que llegaba solo a cenar, veía a mi hijo, tan precioso que hoy lamento no haber estado en esos años de mi vida, verlo crecer. Pero era la urgencia de irme corriendo para donde los amigos, que teníamos una reunión en tal parte, que vamos a ir a dar asistencia no sé dónde. Y eso a mí me borró completamente mi asistencia a mi hogar. ¿Cuánto tiempo estuvo en esta sociedad? Aproximadamente 10 años. 10 años. ¿Y cómo usted viene a los pies de Cristo nuevamente? Porque yo veo que definitivamente estaba bien separado, tenía una idea errónea de lo que era nuestro amado Dios. Pero ¿cómo Alfredo regresa a Jesucristo? Después de 10 años, desde el 89 que yo comencé, me retiré porque sentí yo que había unas cosas internas ahí que ya sobrepasaban los límites de mi conocimiento. Ya se empezaba a hablar de presencias extraterrestres. Ya yo estaba creando dioses humanos. Y ya como que hubo algo de la misericordia de Dios hacia mí, por lo menos un clip para que entendiera, que me hizo separarme de eso. Ya sentía yo la necesidad, porque nació mi otra bebé. Yo dije, no puedo estar en esto todo el tiempo. Sin embargo, siempre el concepto, bien aferrado. Y posteriormente mi vida siguió en el alcohol. Me recuerdo que una noche en la casa, después de varios años de estar tomando y descuidar mucho mi hogar, tomaba a diario. De la semana, de 7 días, tomaba 15 o 20. Era increíble cómo yo llegué a superar botellas de alcohol y sentirme sano, ni ebrio. Me alegraba, no me preocupaba por eso, porque decía, qué bien, hoy ya puedo ver a los otros amigos que caen y yo sigo en esto. Y seguir en el alcohol. Pero esa noche en la casa había muchos amigos
amigotes en todo caso. Y me puse a tomar alcohol y perdí el conocimiento. Dentro de ellos llegaron varios familiares, uno de los más queridos, mi madre, y me vio en el estado de ebriedad espantoso. Mi esposa y mis hijos el siguiente día, yo me levanté con aquel malestar. Completamente no conocía, no me di cuenta de todo lo que sucedió. Y mi esposa me dijo que quería divorciarse. Ya estaba aburrida, estaba cansada de esa vida que yo le estaba dando. Dejé de tomar, boté todo y les juré ante Dios, siempre en aquel Dios, que ya no iba a beber. Y vacié todo el alcohol y cerveza que estuviera en mis manos. Pasó un año y un amigo me regaló una Biblia, para ser preciso. Me regaló una Biblia y me dijo, lea Proverbios. Bueno, ¿usted por qué me está dando una Biblia si ni siquiera no he convivido con usted todo lo que yo he hecho? Pero bueno, gracias. Y empecé a leer Proverbios. Y a leerlo, y apuntaba, y voy a leer 2 capítulos diarios. Y voy a leer esto y aquí. Y ya sentí yo, estoy leyendo la Biblia, aún con el concepto que manejo. Y empecé por Génesis, no voy a empezar por Génesis, yo quiero empezar. Y ya empezó a haber sed, de la que yo en un momento de mi juventud viví. Y posteriormente mi cuñado me invitó a mi casa. Me acuerdo que tenía una copa de vino en mi mano ese día, porque me pasé de alcohol a vino, engañándome. Y me dio vergüenza tener la copa de vino cuando él me dijo, te invito a la iglesia. Ok, vamos. Cuando Alfredo Martínez, aquel muchacho que se creía también un Dios, porque esa es una situación que se da en Alcohólicos Anónimos, a uno le dicen que es Dios, un Dios. Y como Alfredo Martínez, que juró no ir a una iglesia nunca, y como Alfredo Martínez, que miraba televisión para ver a sus amigos que llegaban a la iglesia y reírse de ellos porque ya habían dejado Alcohólicos Anónimos. Ese era el objetivo de estar viendo a veces las prédicas, la gente que asistía. No me pregunte cómo. Dije sí. Y yo le dije, no voy a esperar al domingo si estamos ahora sábado. ¿Qué días se reúnen antes en la iglesia? Los viernes vamos nosotros a unos grupos de oración, clases bíblicas en unas casas de los hermanos. Ah, bueno, le dije, vamos a ir el viernes. Y conmigo va mi esposa y mis hijos. Y es así como hemos llegado aquí a la iglesia nuevamente. ¿Y cómo es la vida de Alfredo ahora? Y la visión que ahora y la idea que tiene de Jesucristo. Sí, Jenny, ahorita yo realmente mi testimonio, ahora que estoy en la iglesia, yo siempre he sido bien crítico. Quizás he visto cuando uno pone tal vez la crítica hacia afuera sin darse cuenta que por ver un pastor que está hablando en malas palabras, yo dije, ¿cómo voy a ir a una iglesia si lo que estoy viendo para mí no es testimonio de cambio? ¿Cómo voy a estar yendo? No, mejor me quedo en mi casa. Pero Dios va poniendo esas gotitas en mi cabecita. Y me sirvió de mucho. Porque yo cuando fui a la reunión de la iglesia, en la casa de un amigo, sentí distinta la presencia. Sentí la forma en que se me habló. Sentí la palabra más viva de como yo la había leído. Y venir a la iglesia a la que me congrego, yo cuando venía entrando en mi vehículo, sentí una cosa distinta, inexplicable. Y cuando me bajé y venía con mis hijos de las manos, dije, ¿y esto qué? Y sentí una cosa preciosa. Y así es como he sentido yo la presencia de Cristo en mí. Es cierto, uno anda luchando todo el día. Yo lucho con muchas cosas del medio. Hasta por el pitar a un carro adelante, ya se me calmó eso. El ser una persona que anda viendo el medio, una mujer, se me ha quitado eso de estar, uno ve la presencia, digo, qué bonito esa mujer.
pero ya no es aquello de que voy a voltear a ver otra vez. Se me ha quitado, es parte de esa cosa. Es rápido, yo tengo 5 meses de estar siendo congregado. Como quien dice, recuperando todo el tiempo aquel en que yo anduve perdido completamente. He sentido una cosa muy distinta. Día a día luchando, mi soberbia, mi forma de expresarme, mi actitud con mis empleados. Ya es distinto, no le puedo dar más que honra y gloria a Dios, porque es parte de que yo ahora me han enseñado aquí en la iglesia a orar con la presencia del Espíritu Santo, y es algo obra de Él. No puede decir que es obra mía, que yo he echado todo a andar. Hay algo que está haciendo mucho efecto en mí. Bueno, le damos gracias al Señor por estos testimonios, porque nos hemos dado cuenta que tanto Mauricio como Alfredo, ¿verdad, Dorita? El Señor ha sido suficiente para ustedes. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Filosofías nos pueden llevar al endiosamiento del hombre y de lo que Dios ha creado. Pero Dios, en su misericordia, siempre, con amor eterno, nos extiende la oportunidad para que le conozcamos, para que seamos libres de adorar lo que no es y adorar al único que nos va a hacer libres de todo engaño de Satanás. Dios es real, Dios existe y existe para llevarte a ti libertad de cualquier vicio, pero libertad en tu alma, libertad en tu espíritu. Dios no es una energía, es espíritu, es verdad y es amor. Que hasta ti llegue con bendición la presencia de nuestro Dios. Hasta la próxima. Despedimos este programa con el versículo de Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar este programa, le dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: mujer@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 2264 1766 extensión 100.